Seguimos entonces con este sexto capítulo de esta forma de estudiar el libro de Esther que hemos inventado, ¿no? Dividiéndolo en capítulos como si fuera una novela. Y en este sexto capítulo encontramos tres partes importantes. La primera, que Mardoqueo le pide ayuda a Esther. Mardoqueo, que al fin y al cabo fue la mecha que hizo explotar todo, Mardoqueo, que es el padre adoptivo de Esther, porque Esther había perdido a sus padres de jóvenes, Esther ya era reina, y Mardoqueo entonces le pide ayuda a Esther. Se produce entre Mardoqueo y Esther un diálogo a escondidas, ahora lo vamos a leer, porque no se pueden ver en persona, porque Mardoqueo no tenía acceso a donde estaba la reina. Y ella entra en acción. Y aquí vamos a ver cómo se desenvuelve el resto de este episodio tan particular en la vida del pueblo de Israel y que vamos a sacar realmente mucha palabra del Señor para nosotros. Esther capítulo 4 dice, cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, dice, se rasgó su ropa. Ustedes tienen que recordar que rasgarse las vestiduras, cubrirse con ceniza, era una señal de angustia, de duelo, de preocupación en la cultura. Entonces dice que cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, dice, y se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto, dice, y a medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre cenizas. El pueblo estaba desesperado. Imagínense, sus propios vecinos los iban a perseguir y los iban a matar. Cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron y le contaron a Mardoqueo, y le contaron lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente, la reina Esther. Le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. Le mandó ropa para que pueda acceder a palacio, porque no podía entrar al palacio vestido así, no lo dejaban. Entonces le mandó ropa, pero Mardoqueo la rechazó. Entonces dice que luego Esther llamó a Hatak o Atak, uno de los eunucos del rey que había sido designado como su asistente. O sea, llamó a su asistente, la reina, y le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y que averiguara qué era lo que le preocupaba, por qué estaba así, por qué todo el mundo estaba desesperado. La reina estaba en una burbuja, ¿se imaginan? No sabía nada de lo que estaba pasando. Dice, ¿y por qué estaba de luto? Entonces Atak salió a buscar a Mardoqueo a la plaza frente a la puerta del palacio y Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado. Hasta le dijo el monto exacto de dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos. Mardoqueo le entregó a Atak una copia del decreto emitido en Susa que ordenaba la muerte de todos los judíos. Le pidió a Atak que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. Sigue diciendo la Biblia, también le pidió a Atak que la exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e interceder en favor de su pueblo. Porque, como dijimos, Esther era judía. Así que Atak volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo. Entonces Esther le ordenó a Atak que volviera a ver a Mardoqueo. Por eso les digo que fue un diálogo con la ayuda de terceros. Y le diera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey, y esta parte es muy importante, todos los funcionarios del rey, le dijo Esther, la reina, e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presente ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado, está condenado a morir. O sea, no se podía ir, decía, señor rey, no, pum, le cortaban la cabeza. A menos que el rey le extienda su cetro de oro. Dice, y Esther dice, y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Hatak le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther.
No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Y aquí viene una parte que yo la puse resaltada, pero en la Biblia no está resaltada, pero para mí es fundamental y es el eje de la clase de hoy. Si te quedas callada en un momento como este, le manda a decir Mardoqueo a su hija adoptiva reina, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado. Mardoqueo sabía que Dios los iba a proteger de una o de otra manera. Fíjense esto, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Le dice Mardoqueo a la reina Esther. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo, y bien y va, y bien y va, y mientras seguía pasando el tiempo de desesperación, claro, no había internet, imagínense, ni llamadas telefónicas, esto era un proceso. Entonces dice que le envió la siguiente respuesta a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, y hagan ayuno por mí, dice la reina Esther. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. No vamos a ver hoy el desenlace de esta historia. Por supuesto, ustedes pueden avanzar leyéndolo. Lo vamos a ver en la clase que viene, pero ahora viene nuestra reflexión del día. Porque no podemos dejar pasar estas perlas sin reflexionar sobre ellas y sin sacar algo sustancioso para nosotros hoy. El avance del plan de Dios, y esto es algo que quizás nosotros tenemos que hacerlo muy nuestro, el avance del plan de Dios no depende de nosotros, no depende de ninguno de nosotros. Por más grande líder, por más gran orador, por más grande organización que presidamos o por más esfuerzo que hagamos, somos privilegiados de ser parte de ese plan de Dios. Lo que le dijo Mardoqueo a su hija adoptiva, si tú no lo haces, igual Dios lo va a hacer. Tú vas a pagar las consecuencias si no lo haces, pero las promesas del Señor se van a cumplir y su pueblo va a ser librado, le dijo Mardoqueo. Pero Dios te puso allí para hacer algo. Si no lo haces, vas a pagar las consecuencias de no hacerlo, pero eso no va a afectar la obra del Señor. Eso no va a modificar el plan de Dios. Dios va a buscar otra manera y el plan de Dios siempre se va a cumplir. Pero qué bueno si nosotros estamos en el lugar correcto, ser parte de ese plan de Dios. Eso es lo que le dijo Mardoqueo a su hija, que quedó registrado en la Biblia y que hoy nosotros lo tenemos que extraer, porque Dios nos pone a nosotros en lugares que a veces no sabemos para qué estamos ahí. Y en un determinado momento aparece el por qué. Y ahí dudamos. Y Dios nos dice, está bien, si no lo querés hacer, está bien. Mi plan se va a cumplir igual. Te estoy dando el privilegio de ser parte de ese plan. Dice el capítulo 19 de Lucas, el doctor Lucas escribe algo sobre Jesús. Dice, a medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. ¿Se acuerdan? En la entrada a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. Y el doctor Lucas está relatando esto y dice, cuando llegó a donde comenzaba la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores, dice Lucas, empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Esta es una historia súper conocida. Paz en el cielo y gloria
en el cielo más alto. Algunos de los fariseos, sin embargo, que estaban entre la multitud, decían: Maestro, le decían a Jesús, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esa. Y Jesús les respondió: si ellos callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Fíjense si no es lo mismo. El Señor Jesús le dice: si esta gente que no está alabando, si esta gente que está alabando no lo haría, las piedras lo harían. Pero es un privilegio para esa gente poder hacerlo. Pero lo que Dios marcó que se haga, se va a hacer. Si no habla Esther, las piedras van a hablar, pero el plan de Dios se iba a cumplir igual. Fíjense, ¿cuál es el momento de hablar? Nos podemos preguntar. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo en una carta que le escribe en la segunda, en el capítulo 4 y versículo 5, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Le dice Pablo a su discípulo Timoteo, dice: no tengas miedo de sufrir por el Señor, ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¿Cuándo es el momento? Dios te va a decir cuándo es el momento. Mantén la mente clara en toda situación, porque Dios te va a avisar cuándo tienes que hablar, y si hablas será tu privilegio, y si callas el plan de Dios va a seguir, pero sería tu privilegio hacerlo. Fíjense este detalle en los últimos minutos. La población mundial en la época de Jesús, más o menos en el año 30, cuando él comenzó a elegir a sus discípulos, a principios de su ministerio, según una estimación de las Naciones Unidas, eran unos 200 millones de personas en todo el mundo. 200 millones de personas en el año 30 de nuestra era. Ahora, en el año 2020, somos más de 7.000 millones de personas en el mundo. De 200 millones a más de 7.000 millones. Ahora vamos a ver los cristianos por habitante. En la época de Jesús, otra vez en el año 30, el Señor Jesús buscó sus 12 discípulos. Él empezó con 12. Si nosotros dividimos 12 para 200 millones, había un cristiano más o menos para 17 millones de personas. Un cristiano cada 17 millones de personas. En la época actual se calcula que más o menos hay 500 millones de cristianos. Y estoy hablando cristianos, no solo cristianos evangélicos, cristianos católicos, cristianos ortodoxos, más o menos la suma es más, pero yo supongo que cristianos comprometidos podríamos hablar de 500 millones de cristianos en el mundo. Para una población de 7.000 millones de habitantes, estamos hablando de un cristiano para 14 habitantes del mundo. De un cristiano para 17 millones, pasamos a hoy a un cristiano cada 14. Si continuara esta proporción de la misma manera, el año 30, 1 para 17 millones, en el 2020, 1 para 14, en un par de días todo el mundo escucharía el mensaje del Evangelio. El plan de Dios siempre se va a llevar a cabo, pero nosotros estamos sufriendo por demorarlo. Fíjense que a nuestra generación les toca solamente 14 personas a cada uno, y sin embargo no lo estamos logrando. A los primeros discípulos les tocaba 17 millones a cada uno y lo lograron. Bajaron 17 millones a 14. Hoy a nosotros nos toca ir por 14 y no lo estamos logrando. Nosotros estamos pagando las consecuencias de no hablar en el momento adecuado. El plan de Dios se va a llevar a cabo, nosotros no lo estamos haciendo y nos estamos perdiendo la oportunidad que Dios nos da. Si te quedas callado o callada, le decía
a la reina Esther Mardoqueo, y yo lo estoy parafraseando: si te quedas callado o callada en un momento como este, el reino de los cielos avanzará por otros medios, pero tú y tus parientes morirán. Eso le decía Mardoqueo a Esther. ¿Quién sabe si no llegaste al lugar donde Dios te puso precisamente para un momento como este? Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar hoy. ¿Quién sabe si Dios no te puso en el lugar que estás para un momento como este? Esa es la reflexión para el día de hoy, y nosotros tenemos que tenerla en nuestra mente. Dios se mueve por detrás nuestro, haciendo cosas que a veces no vemos, y nos lleva a lugares que ni siquiera pensamos alguna vez que podríamos haber llegado, y llegamos. Y entonces las palabras de Mardoqueo son para nosotros. ¿Quién sabe si Dios no te puso allí para un momento como este? Los veo en la próxima clase con el próximo capítulo de esta novela, y vamos a ver cómo se termina desenvolviendo todo este gran paquete y cómo se termina solucionando este problema, porque el plan de Dios se va a cumplir de cualquier manera en cada vida y en todo el planeta, sí o sí. Los veo en la próxima clase. Dios les bendiga.